Dios les bendiga. Bueno estar aquí otra vez en comprensión de los tiempos. Carlos, ¿qué piensas? Ayer tuvimos una gran sesión con nuestro conferencista Christopher. ¿Qué pensó Así, usted de anoche? así es. Escuché comentarios, algunos no pudieron dormir tranquilamente, otros estaban celebrando el poder escuchar realidades en la vida de la iglesia y poder tomar en cuenta la historia para aprender de ella, que finalmente es el propósito, que aprendamos de la historia. Una noche excelente, nos movió el piso a muchos, porque pues habla sobre realidades que muchas veces desconocemos, sobre muchos de los que consideramos grandes héroes de la vida de la iglesia. Y sin embargo, Dios está en medio de todo y su gracia, su amor y su presencia se hacen evidentes en medio de la vida de la iglesia en todo tiempo, ¿no? No, pues surgen siempre en cualquier conferencia, aún en el culto dominical pueden surgir y deberían surgir otras preguntas que nos llevan a estudiar más, a profundizar más. Una conferencia siempre nos debe llevar a investigar, a mirar y cuestionarnos a nosotros mismos dónde estamos y qué camino es el que nosotros queremos tomar para hacer historia nosotros, pero de la buena. Entonces, estamos listos, yo creo que para escuchar a Christopher en esta noche. Y adelante, Christopher. Muchas gracias, hermanos, y muy buenas noches a todos. Sí, tuvimos una linda noche el día de ayer y hablamos de unas cosas difíciles, duras. Me hace recuerdo cuando eh, he predicado de algunos temas un poco picantes en la Biblia, como Rahab la prostituta, o el hecho que allí tenemos a la reina Esther y todo lo que hizo, pero cómo se hizo reina, bueno, por ser la mejor en la cama. Y eso no te quieren contar muchos, pero esa es la historia, eso es lo real. Esos son cosas que Dios quiere que sepamos y que veamos, como también las falencias de David. Um, y quizás la pregunta, estamos conversando un poco antes, ¿por qué estamos contando el lado malo? Um, Porque quizás hace tener dudas. Este Juan Wesley, con estas cosas tan horribles que hizo, hasta fue salvo. ¿Cómo puede Dios obrar mediante una persona tan rota, quizás? Yo tengo mucha atracción a la historia de Jorge Whitfield. Hizo muchas cosas buenas y tuvo un lado negativo, pero en general, tremendo hombre de Dios que en algunos casos tenía algo malo. Y creo que nos hace recordar el tema, la importancia de humildad. Nadie va a llegar al cielo y Dios va a decir, ah, tu teología fue perfecta. Nada, no va a haber uno. No va a haber uno que va a llegar al cielo dentro de los seres humanos que Dios le va a decir, tuviste teología perfecta. Es un cierto nivel de humildad. Acuérdense, hoy día hay muchos que quieren tener grandes títulos, quieren, como dijimos, llamarse los ungidos, o algunos quieren ser los apóstoles y otros quieren delegarse ciertos títulos y creerse la gran cosa. Pero el apóstol Pablo, para él ser siervo de Cristo o esclavo de Cristo en el original griego, era suficiente para él. Entonces recordar que el hermoso, el perfecto, el amoroso es Cristo, y el que da perdón tras perdón es Él, y usa a personas rotas, pero creo que usa mejor personas que hacen las cosas de la mejor manera también. Una cosa que quiero dejarles quizás con esta primera parte es, para mí lo más importante no es lo que otros piensen de mí, y creo que todos debemos coincidir con esto, es de llegar al cielo al final de nuestra vida y que Dios diga, bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu amo. Ese es el concepto real. Es decir, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Cómo afecta esto? No lo que otros ven o cuánto dinero tengo, cuánta influencia tengo, pero realmente hacer las cosas como para el Señor. Y yo coincido que historias como Juan Wesley son duras. Un hombre muy fallido. No sé si esa es palabra en español, disculpe, pero con mucha falencia, mucho error, pero Dios me pudo usar. Yo digo, wow, así es Dios, que pudo usar un Gedeón y un David um, y un Pablo asesino y perseguidor de la iglesia, pero ahí Dios también se honró y uno dice, bueno, Señor, tú sabrás, pero nosotros dentro de nuestras vidas debemos decir, ¿cómo puedo honrar al Señor de la mejor manera y más correcta manera?
porque seremos juzgados por el camino algún día, y eso es lo que realmente importa. Entonces creo que esto, si yo les contaría la historia solamente de rosas, es como ver un canal de Disney, siempre hay final feliz, pero ¿qué si no es? Entonces hoy día tenemos una historia nuevamente sin un final feliz para uno, pero un final muy feliz para otro. Un héroe de verdad para mí y otro que digo, oh, comenzó tan bien y ¿qué pasó? Es una advertencia para nosotros. Por eso estudiamos la historia de la iglesia, para esa razón, que aprendemos de sus errores y nos somos inspirados por por las cosas que hicieron bien. ¿Me entienden? Y no es uno o el otro, son ambos. Tenemos que aprender de eso. Hasta en el libro de Primera de Corintios, creo que es o quizás en Segunda de Corintios, Pablo está diciendo que la razón de por qué Dios nos contó de los judíos y sus errores es para que no cometamos sus mismos errores. Entonces uno dice, es para aprender, es para crecer. Esas historias de grandes hombres, pero también tenían pies de barro. Y eso nosotros no queremos cometer eso y es una enseñanza para nosotros. Bien, hablemos entonces hoy día de un tema un poco especial. Ahora, cuando yo enseño historia en la iglesia, normalmente mi audiencia es de dentro de mi grupo de iglesias a la cual yo pertenezco, un grupo de iglesias del modo evangélico no denominacional. ¿Ya? Entonces yo sé muy bien que me toca a veces en otros grupos que no son de ese estilo. Entonces, quiero hablar en general sobre el denominacionalismo y los errores que eso conlleva y dar como ejemplo el grupo a la cual yo pertenezco llamado los Hermanos Libres, con la razón de decir no es el mejor, porque voy a hablar lo bueno y lo malo de ese grupo como ejemplo de lo que pasa con cualquier denominación. Tenemos que volver atrás un poco antes de hablar de denominación, porque cuando Martín Lutero estaba surgiendo dentro de la Iglesia Católica Romana y luego realmente haciéndole frente y luego la reforma y después la protesta, llevando al protestantismo y el salir totalmente. Una acusación que tenían los curas católicos fue, Martín, si tú das la Biblia a una persona común y corriente, se van a inventar un montón de herejías y eso va a llevar a un montón de diferentes grupos y ya no va a haber unidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y saben qué? No es un mal argumento. El problema es que si una sola iglesia tiene unidad, pero esa unidad rota herejía, ¿de qué vale? Entonces la Iglesia Católica Romana sí mandaba, tenía toda la autoridad, pero habían cometido herejía tras herejía tras herejía sobre el purgatorio, María, los sacramentos, tantas otras cosas, el papado, toda la burocracia, la mezcla con el Estado, que dijeron, no, esto uno tiene que también separarse, pero el peligro es que eso abre a que ahora es católico, ahí están los ortodoxos, que son de antes, ahí están los luteranos, ahí están los anglicanos, ahí están los congregacionalistas, ahí están los unitarianos, algunos de esos ya no existen. Ahí están los presbiterianos, ahí vienen más tarde los calvinistas, ahí vienen los wesleyanos, hablamos de Juan Wesley ayer, metodistas. Ahí vienen las iglesias altas, las iglesias bajas, como también hablamos ayer, los vaqueros, los peregrinos, los puritanos, bueno, en fin, ¿cuántos grupos? Un joven me pregunta hoy en día, y es una pregunta que recibo, ¿cómo encuentro una iglesia buena, una iglesia sana? Um, y yo le diría, bueno, tal denominación, ahí está la verdad. Yo he tenido la experiencia de estar en una iglesia pentecostal como bien conservadora, como presbiteriana. He tenido experiencias en muchos tipos de iglesias y encuentro cristianos que aman a Cristo en muchos lugares. Pero a veces la tendencia es que uno está en su pequeño grupo y comienza a odiar a todos los otros. Y esta denominación comienza a sacar garras, como así decirlo, y se vuelve una cosa muy fea que deshonra al Señor también. Otra vez por falta, creo, de humildad y reconocimiento de que ninguna denominación o grupo predicador tiene las respuestas perfectas. Pero otra pregunta es, ¿cómo puede mejorar cualquier denominación o movimiento cristiano? La clave es cómo volvemos a la palabra de Dios, a un evangelio puro y también a la unidad
porque en el cielo no va a haber la zona de pentecostales, la zona de los hermanos libres, la zona de los bautistas, la zona de los luteranos. Va a haber Cristo y la iglesia, una iglesia. Va a ser una cosa hermosa y bella. Imagínense llegar al cielo y decir, ¿y cómo tú llegaste? Que tú eres calvinista, ¿qué haces aquí? ¿Me entiendes? No, digamos, que qué vergüenza, pero aquí en la tierra estamos peleándonos con todo. Entonces, ¿cómo respondo esa pregunta? ¿Qué es una iglesia evangélica? Entonces, eso quedó de ayer, que no lo cubrimos, y les voy a dar aquí seis distinciones de lo que yo creo que es una iglesia evangélica, una iglesia sana, y lo que deberíamos perseguir, sea la que sea su denominación o si son no denominacionales. Uno, la centralidad del evangelio para predicar y para evangelizar. Entonces, un evangelio puro, correcto, salvo por gracia, no por obras. ¿Ok? Eso es la clave y la base, que Cristo es nuestro Salvador todo suficiente. Y su sacrificio una vez por todas es suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Dos, la Biblia como la mayor autoridad. En otras palabras, la iglesia no quiere volver a las raíces de su denominación. La iglesia tiene que volver a las raíces apostólicas. Eso es muy diferente. Hay gente que se confunde, la era apostólica. No estoy hablando de Pablo y Pedro y Juan y Santiago, los que vivieron y comieron y estuvieron con Jesús. Bueno, Pablo, no, pero ¿me entienden? Los originarios, los que estaban ahí cuando se fundó la iglesia y Jesús dio las instrucciones, le dijo, enséñenles en mi nombre, bautícenles en mi nombre, hagan esto en memoria de mí. Vieron sus milagros, sacrificio, la cruz, todo eso. La iglesia más sana, pura, unida, ¿cuál fue? Esa iglesia. Tenemos que volver a esa iglesia. Los primeros 300 años de la iglesia hubo mucha unidad. No fue perfecto, hubo mucha persecución, pero tuvieron un grado muy alto de unidad. Cuando Pablo escribió, por ejemplo, a Éfeso, escribió a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Noten algo muy curioso. Múltiples líderes, pero una sola iglesia. En otras palabras, lo tenían todo en común y se juntaban ahí y no era cada uno por su lado. Imagínense cómo sería si se juntaran los cristianos evangélicos y cuánto bien traerían. Pero bueno, uno puede soñar, pero también sabemos que es muy difícil hoy en día. Pero una Biblia centrada, una iglesia centrada en la Biblia. En tercer lugar, la centralidad de la cruz. Palabras dentro de la Biblia, ¿cuál es lo más importante? El Evangelio, la cruz, el entendimiento de Jesús como nuestro sacrificio expiatorio, la expiación sustitutiva, en fin, pero la centralidad de la cruz, Jesús nos dijo, hagan esto en memoria de mí cada vez que se reúnan en mi nombre. En otras palabras, nos centramos y nos unimos. La palabra eclesía la palabra eclesía significa un grupo de personas que se juntan con algo en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? Es Cristo. Él es lo que es bello y hermoso y agradable y profundo y que nos perdona y nos da esperanza. Es Jesús. Entonces, una iglesia centrada en la cruz. En cuarto lugar, que todos trabajan juntos en el crecimiento de la iglesia. La Biblia nos enseña que a pesar de tener ancianos, pastores, obispos, lo que uno quiera llamar los líderes y diáconos, cada cristiano también tiene un rol de ser una luz para Cristo, de seguir la santidad, de predicar a su vecino, de amar a su prójimo, de hacer las cosas bien en la familia. Entonces, el enfoque de que cada persona dentro de la iglesia tiene un rol para glorificar y honrar a Cristo. Porque la cosa más fea es esto, una persona que va a la iglesia, escucha el sermón, pero vuelve a su casa y pega a su esposa, se emborracha, vive otra vida. En otras palabras, si uno se llama cristiano, pero vive como un mundano, uno diría quizás que uno eres cristiano. Y la otra cosa es cuán mal haces quedar a Cristo, porque no estás entendiendo que cada miembro es parte de esa iglesia, de ese grupo de personas. Eso lleva al quinto punto, que cada cristiano debe trabajar para vivir una vida santa. Eso es un detalle muy importante. Una persona realmente salva, en la salvación implica que viene el Espíritu Santo a tu vida y con el Espíritu Santo viene ¿qué? La santificación. Si uno no está persiguiendo santidad real delante del Señor, a nivel personal, no me importa lo que otros vean, pero personalmente la santidad,
cuanto más como líder, tú no estás honrando a Cristo, porque un cristiano de verdad, por sus frutos les conocerás. Tiene que haber esa evidencia del Espíritu Santo. Y por último, yo diría que una señal de una iglesia evangélica, por lo menos madura, que yo desearía es que tenemos que reconocer que distinción entre denominaciones evangélicas es aceptable. Podemos decir, yo no concuerdo con esto, no me gusta eso, yo discutiría eso, y no tiene lugar para discusiones así. Pero si uno coincide con los temas más principales, porque tenemos doctrinas principales o doctrinas primarias, fundamentales, entonces podemos tener la humildad de decir, ok, yo no concuerdo con todo, pero creemos en el mismo Cristo, creemos en la misma palabra y tenemos el mismo desafío de llevar el evangelio al mundo. Y después decir, bueno, hermano, pero esto yo no coincido, conversemos esto. Esa humildad de poder tener conversaciones y trabajar en equipo. Entonces, cuando un joven me pregunta a mí cómo encuentro una iglesia sana y bíblica, le digo, búscate un lugar donde los líderes y el pastor, predicador, ama a Cristo, ama la cruz, predica el evangelio, explica la Biblia y dice las cosas como son, según la palabra del Señor. Un lugar donde los hermanos trabajan, cada uno entiende su rol y están dispuestos a alcanzar la comunidad. Digamos, no hay iglesia perfecta, pero son parte de iglesia sana. Entonces, eso es lo que yo más o menos veo cuando digo que es una iglesia evangélica. Bien. Un detalle también aquí, que ayer, bueno, era para comenzar el día de hoy, es muchos de ustedes, si viven en Colombia, viven en un país mayoritariamente católico. Yo nací en Bolivia, fui misionero en Bolivia por 12 años, después de volver ahí a trabajar como misionero, y era 99%, por lo menos culturalmente católico. Creo que muchos de ustedes pueden coincidir con ese sentimiento. Muchas veces cuando uno estudia historia de la iglesia, escucha las barbaridades terribles que hizo la iglesia católica. El fraude que es el Papa, basado en un documento fraudulento, la Inquisición, las cruzadas, la falsa doctrina, el esconder la Biblia. En fin, uno puede llenarse de tanta rabia y tantas cosas, y uno tiene que decir un ratito, está bien saber esas cosas, pero cuando vamos a predicar a un católico, ¿cómo lo hacemos? Porque tenemos que entenderlo de la siguiente manera. Cuando tú vas a un católico, muchos son católicos culturales. Entonces, para ellos la iglesia católica es como una madre. ¿Me entienden? Imagínate que tú tienes un amigo y tú escuchaste un rumor sobre su madre. Tú vas a tu amigo y dices, hombre, que me contaron que tu madre es así, hizo esto y esto y esto, y qué terrible. Bueno, imagínate qué reacción va a tener tu amigo si tú hablas mal para su madre. No, quizás te arruina la amistad. Él va a defender a su madre hasta el final, porque es su madre, ¿verdad? Ahora, imagínate que un hermano le cuente a su hermano, hay un problema con la mamá, esto pasó, esto escuché, y de pronto los dos comienzan a tener una conversación real y ya bajan las defensas, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a un católico y dice, no, pero la religión católica es así, la Inquisición y las cruzadas y el purgatorio y María, y le tiras todo encima, él lo va a defender porque para él es su madre, para él es parte de su vida. Entonces, una cosa muy importante entender a la hora de hablar con una persona católica es hablar de las cosas en las cuales tenemos nexo, construir puentes, hablar de cosas que tenemos en común primero, y hablar, decir, nosotros creemos en la misma Biblia. Por ejemplo, una cosa muy interesante es que el Segundo Concilio Vaticano, que se llevó a cabo hace unos 50 años, 60 años atrás, dijo y declararon de que los católicos deberían leer la Biblia en su propio lenguaje y que deberían estar teniendo estudios bíblicos. Es decir, ¿sabías tú que en el Segundo Concilio Vaticano se animó a que católicos lean su Biblia y tengan estudios bíblicos? Tengamos un estudio bíblico. Y ahí deja que ellos lean. Y en lugar, una cosa que hacía siempre Jesús, y es una buena táctica, en lugar de hablar y explicar, pregunta. Que ellos mismos respondan sus propias preguntas. Dice, mira este pasaje, ¿cómo tú lo lees? ¿Cómo tú lo ves? Ellos mismos van a tener que luchar con el pasaje. Y tú le puedes explicar a pasajes un poco complicaditos a propósito, pero van a ellos responder sus propias preguntas y ver la propia evidencia. Otra cosa es hablar de Cristo. Porque la diferencia crucial entre el católico y el
y el cristiano evangélico es una cosa, es qué hacemos con Jesús. ¿Es Jesús un ejemplo? Porque tú ves en la iglesia católica, Jesús siempre está o en los brazos de María o está crucificado, pero no le ves resucitado casi nunca. ¿Por qué? Porque Jesús para ellos es un ejemplo, es una forma de sufrir, una forma de vivir, pero que uno llega a Dios no por Jesús, sino llega a Dios mediante sus buenas obras y los sacramentos. Entonces uno dice, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Si solamente era para sufrir, ¿por qué no vino a la tierra, sufrió y se fue? ¿Por qué tuvo que morir? Es una pregunta que abre puertas para entender si Jesús es Dios, Jesús también era hombre, ¿por qué murió? Ese tipo de preguntas, pero siempre animar a la conversación, hablar de las cosas en las cuales coincidimos y luego comenzar con la distinción que es sobre Jesús, según la palabra de Dios, invitar a un estudio bíblico. Eso es algo que yo he tenido éxito en hacer, gracias a Dios. Y una cosa muy importante es, igual que uno estudia apologética, uno dice, yo tengo todas las respuestas. Yo siempre digo, la razón que uno estudia apologética no es para ir y atacar a otra persona, es para saber por qué crees lo que crees. Y luego a la hora de evangelizar, en realidad no debe cambiar mucho. Todavía tenés que ver a un ser humano, una persona, ponerte sus zapatos, amar a esa persona y tratar de atraerle a Cristo. Y eso no vas a ganar acusándole, insultándole, al igual como les digo, de la apologética a la historia. Porque una estudia historia de la iglesia para saber la ropa sucia de la iglesia católica y darles duro. No, es para saber por qué eres evangélico, por qué crees en la Biblia como suma autoridad, por qué Cristo es el Salvador. Tienes que tú saberlo para fortalecer tu fe. Pero a la hora de ir y hablar con alguien fuera, tienes que tener un poco más de cuidado. Tuve una experiencia muy interesante con un musulmán hace años atrás y esta persona había venido de Arabia Saudita y era un hijo de imams muy importantes. Imams son los líderes espirituales en el Islam. Y él era bien educado, preparado, estudioso, todo eso. Y viene a Estados Unidos y él sabía que era cristiano y que era básicamente un pastor. Y me dijo un día, Christopher, yo sé que tú sabes mucho del Islam y digo, creo que sabes más que yo del Islam. Quiero que me cuentes la historia verdadera de Mahoma. Y yo le miré y le digo, no quiero contarte la historia verdadera de Mahoma porque no quiero perder y me dio diciendo, no quiero perder tu amistad o todo lo que hemos ido construyendo en este tiempo juntos. Dije, no, yo realmente quiero saber porque me interesa saber la verdad. Yo digo, solo si tú me lo pides te lo voy a contar. Pero ¿saben cómo vino esta conversación? Porque yo había estado hablando de Jesús, hablando de muchas cosas, tratando de vivir mi fe, tratando de quererle, construir puentes, y luego él sintió confianza para decirme, yo confío en ti, ahora dime la verdad. Y cuando le conté la verdad de Mahoma, que quedó atónito el hombre y dijo, ¿cómo puede ser? He puesto mi fe en el hombre incorrecto. Este hombre no es lo que yo pensé que era y nadie me había contado esto, pero yo con mucho miedo y solo lo hice porque él me contó. Igual me ha tocado con católicos que dicen, ok, Cristo, pero ahora cuéntame la verdad de la Inquisición. Ahora cuéntame la verdad de María, cuéntame la verdad de... Pero que ellos se preguntan, no, hoy le vas a forzar, no sabes las cosas que se hicieron. Vas a ser enemigo, no amigo. Entonces, eso es una recomendación para el día de hoy, ¿verdad? Eso es algo que a mí por lo menos me ha sido útil. Quizás ustedes tienen otra experiencia, otras tácticas, pero eso es algo que yo veo también en Jesús. Es ese amor por esa persona, el escuchar más que hablar y ir construyendo esos puentes, ¿verdad? Ok, vamos a hablar un ratito nada más de un movimiento que yo vengo llamado los Hermanos Libres, pero el propósito es porque quiero hablar de un tal Jorge Müller, uno de los grandes héroes de la fe que yo realmente amo, un hombre que vivió al mismo tiempo de Carlos Spurgeon, por ejemplo, Charles Spurgeon, un hombre que hizo tremendas cosas, hay mucho que aprender y hay pocos hombres en la historia de la iglesia que comienzan bien y terminan mejor, y uno de ellos es Jorge Müller. Al otro lado estaba otro hombre llamado Juan Nelson Darby, un ejemplo de qué no hacer y un gran peligro para el día de hoy. Entonces, bueno, despinto la imagen y el tiempo. Vamos a volver a la época del año 1820. La
el gran avivamiento había ocurrido como 90 años antes, había hecho un gran espectáculo. Estados Unidos se había fundado, habían muchos cristianos, muchas hermosas cosas, pero ahora estás hablando de más o menos la tercera generación, el año 1940, 1740 hasta el año 1820. Estamos hablando de 70, 80, 90 años de diferencia, ¿verdad? Y la tercera generación ya había perdido ese fuego y ese entendimiento real del Señor Jesucristo. Porque Él les he dicho una y otra vez que cada generación tiene que volver a la Biblia, tiene que volver a Cristo, porque ¿qué pasa? Uno se convierte realmente, tiene el fuego evangelístico, quiere amar al Señor y quiere salir y decir a todos, y luego sus hijos van a tener parte de esa pasión, pero no tienen esa misma experiencia muchas veces. Entonces, hacen lo que hicieron. Pero la tercera generación es la más peligrosa. Son hijos de cristianos que van a la iglesia, tienen buena vida, son morales, no han hecho grandes pecados, pero al final pueden terminar mintiéndose a sí mismos y estar jugando a la religión, como me gusta decir, y quizás nunca hayan conocido a Cristo. Mucho del ministerio que yo tengo es con jóvenes en Estados Unidos, y cuando yo voy a campamentos y actividades para jóvenes aquí en Estados Unidos, yo me doy cuenta que, digo, ¿sabes qué? Quizás la mitad de ellos no son ni salvos, y ellos creen que son, saben las respuestas como si son, pero realmente conocen a Cristo. Entonces, eso es algo que yo lucho y batallo mucho. Entonces, cuando miramos la época donde surgen los hermanos libres, es justamente en eso. Unas iglesias bien llenas, pero de cristianos mediocres, cristianos medio dormidos, y también en una época con tremendo denominacionalismo. Qué gran palabra, gigante palabra, pero básicamente cada uno con su cúpula, cada uno con su grupo. Estaban los anglicanos, la iglesia mayor, y hemos hablado de ellos, en Inglaterra, habían los bautistas, habían los presbiterianos, habían muchos otros grupos, y cada uno odiaba a los otros. En otras palabras, no había contacto. Los teólogos entre sus iglesias, cada una, yo gradué de la universidad de mi denominación, y ellos se odiaban entre ellos. Y esto llevaba a que muchas personas fuera a la iglesia, mire y digo, ¿para qué quiero ser cristiano si voy a la iglesia y todo lo que hacen es hablar mal de la otra iglesia? No sé si les ha tocado una vez ir a una iglesia donde todo lo que hablan es lo que mal para otro hermano o otra iglesia o cierto temita. Yo siempre digo, nuestros temas tienen que ser los temas grandes de la Biblia. Nuestros temas tienen que ser Cristo, la salvación, el pecado, la santificación. Hay tanto para hablar, para edificar a la iglesia, y a veces pasamos nuestro tiempo hablando de lo que nos separa en lugar de lo que nos une. Bueno, ese es un temita mío hablando de temitas, pero creo que es uno importante, de enfocarnos en las cosas más importantes. Ahora, hubo un grupo de cristianos que se cansaron y tenían ellos amigos con otros que eran de otras denominaciones. Y ellos decían, pero este no es una persona, un hombre del diablo. Ese es mi hermano en Cristo, pero él va a la anglicana, yo voy a la bautista, él va a la presbiteriana. ¿Por qué no podemos coincidir y tener unidad? Porque no estamos, aquí no hay un hereje. Entonces comenzó con un tal hombre llamado Oliver, su nombre se me escapó, Eduardo Crony. Y el hombre era un dentista, no era un teólogo, era un hombre común y corriente, por lo menos hablando teológicamente, pero sus clientes eran de muchas iglesias. Y él dijo, yo amo a estas personas, ¿por qué no voy a abrir mi casa? Y él vivía en Irlanda, voy a abrir mi casa y vamos a juntarnos entre varias personas y vamos a hablar de Cristo, vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a tener comunidad. Porque no tenemos que estar así peleándonos entre nosotros. Y se comenzaron a juntar y a celebrar la Santa Cena, a tener un pequeño estudio bíblico juntos y todo. Y la gente comenzó a enamorarse del, era tanto gusto no tener tanta burocracia, todo este cansancio. Y algunos comenzaron a preguntar, pero ¿cómo puedes defender unirte en una casa? Bueno, las primeras iglesias eran en casas. Uno puede tener edificios, pero no es que no pueda juntarse en casa. Y decía, pero ¿cómo puede ser un pastor o un obispo o un ministro como tenían los anglicanos? Decían, bueno,
La Biblia dice, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. En Mateo, ahí está en Mateo capítulo 18, versículo 20. Pero ¿es verdad o no es verdad? Dos o tres reunidos en mi nombre. No es que no deberíamos tener líderes, no es que no deberíamos tener quizás edificios y llenarlo y todo, pero uno puede comenzar con eso. Y poco a poco este grupo casero comenzó a crecer, no cabían más en la casa, otras casas comenzaron a reunirse porque gente estaba cansada del denominacionalismo. Querían ir a la iglesia para adorar a Cristo, no para hablar peste del otro equipo, por así decirlo. ¿Y saben qué? Yo puedo decir, el deseo de ellos también era decir, ¿qué parte de lo que hacemos en la iglesia es de edificación y qué partes se han convertido en legalismo? Es algo muy interesante que tenemos que hacer un estudio, creo, profundo en cada generación. Les doy un ejemplo. En Estados Unidos, no hace mucho, en los años 50, había un famoso predicador llamado Billy Graham. Seguramente conocen el nombre, un hombre de Dios, tremendo evangelista. Y lo que ellos hacían, y se hacía en muchas iglesias, era, llamaban tiendas de campaña. Ponían una tienda así hecha de tela, de algodón, lo que sea, y se llenaban muchas personas y venían a escuchar el evangelio. Claro, y Billy Graham era más grande, ya llenaban estadios y todo lo demás, pero era una forma de traer a gente a una reunión evangelística. Muchas iglesias aún hoy todavía tienen reunión evangelística los domingos en la noche. En muchas iglesias que he ido, no sé de ustedes, pero es bien común, esa es la reunión, pero se dan cuenta que ya nadie viene. Y uno pone una tienda de campaña, que unas me invitaron, y bien. Otra cosa que se usaba antes eran los folletos, ¿no? El papelito, estaba escrito Jesús te ama, y le ponía uno en la puerta. Bueno, en Estados Unidos eso ya no funciona. Uno va a tocar la puerta y le van a salir con escopeta, pero si vive en Texas o en el sur. Dice, ¿qué estás haciendo en mi casa? Como que no quiere nada que ver. Entonces uno dice, wow, esto en su tiempo funcionó, pero funciona hoy. Esa es la pregunta. Es decir, el mensaje no ha cambiado, pero el método tiene que adecuarse a lo que es más eficiente y atractivo a la persona de hoy. Entonces, lo que pasa con el denominacionalismo, ideas viejas, es que en su tiempo funcionaron, pero no se adecúan a la necesidad actual. Por eso Génesis y yo mi esposa y yo estamos trabajando en hacer una docuserie, como unos locos, atreviéndonos a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy en día pasan 9 horas mirando una pantalla todos los días. Eso es la estadística internacional. 9 horas que jóvenes miran algún tipo de pantalla. Entonces, uno se pregunta, ¿cuánto del contenido en las pantallas es sano, edificante, bíblico, útil? Tratemos de hacer un poco de diferencia ahí. Radio, televisión, podcast, libros, esas cosas. Uno tiene que decir, o quizás la iglesia, cómo alcanzamos la comunidad, cómo hacemos lazos, cómo atraemos a personas, cómo comenzamos conversaciones. Entonces, bueno, estar atento a la necesidad y adecuarse a ella. En esta época de los hermanos libres, ellos dijeron, la iglesia están rotas, están cerradas, están peleadas. Y ellos no tenían un nombre. Ellos sencillamente se juntaban y después comenzaron a explotar con números. Y personas de todas las iglesias venían. Y comenzaron ellos a juntarse en diferentes ubicaciones, comprar lugares o alquilar lugares. Y cuando les preguntaron quiénes son, dijeron, no solo somos hermanos. ¿Y qué denominación o doctrina siguen? Bueno, lo que enseña la Biblia. Queremos ser lo más bíblicos posibles. Entonces les llamaron los hermanos. Porque decían, bueno, se llaman hermanos y hermanas son los hermanos. Pero luego apareció la palabrita hermanos libres, a distinción de hermanos exclusivos. No les voy a cansar con todos los detalles y todo lo que ocurrió, pero básicamente es eso. Los hermanos originales eran uno de los grupos más misioneros y evangelísticos. Del movimiento Hermano Libre salieron grandes nombres como Jorge Müller, Jim Elliot, el famoso misionero a Ecuador que quizás ustedes han escuchado. Salieron muchos predicadores, muchos misioneros, influenciaron fuertemente a Hudson Taylor, a, a D.L. Moody y también a Charles Spurgeon. Hubo un impacto muy tremendo. Y también yo creo que se puede acreditarles a este grupo con influir mucho para romper el denominacionalismo y traer mucha unidad entre iglesias. Algo muy, muy bonito.
Eh, También de ahí sale la doctrina premilenialista. Entonces, no sé qué opinión tienen, si son amilenialistas y todo, pero un poco más de la mitad de teólogos actuales son premilenialistas. Pero antes de que este movimiento surja, no era casi factible ese punto de vista. En fin, eso es un tema mínimo. Ahora, ¿quién fue el que nos dio la doctrina del premilenialismo? Una doctrina sobre la escatología, fue un tipo llamado Juan N. Darby. Juan N. Darby era un tipo brillante. Él era ministro dentro de la iglesia anglicana y estaba cansado de la burocracia, cansado de las peleas, cansado de darle palo, como decimos, a las otras denominaciones. Y él dijo, no quiero fuera. Entonces él escuchó de este grupo, se unió a este grupo y se comenzó a convertir en líder para este grupo. Y fue un hombre tremendo talento, realmente brillante. Um, Entre las cosas que uno le puede elogiar, él nos dio la doctrina del premilenialismo y el dispensacionalismo. Si ustedes opinan o no coinciden, no importa, pero eso es su fama. Él fue un misionero a Francia y fundó unas 400 iglesias. También se dice que él tradujo la Biblia del griego y el hebreo, porque era un experto en ambos, en una traducción propia. Entonces, el tipo muy inteligente, muy capaz, y algunos hasta hoy en día dicen que una de las mejores traducciones de esos tiempos fue la de él. Bien, hermoso, perfecto. Pero ¿por qué se unió a los hermanos libres? Porque no quería la división. Él decía, no, lo que nos une son las doctrinas primarias. Algo que coincidía en este grupo era decir, mira, en el Antiguo Testamento uno se da cuenta que Dios puso reglas para todo. Regla para esto, regla para vestimenta, para el tabernáculo, para tantas cosas. Pero en el Nuevo Testamento hay muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Decían, bueno, es la Biblia, el Señor Jesucristo, la creencia en la Trinidad y la salvación por gracia, no por obras. Eso básicamente son las prioridades, las primarias, y cualquiera que coincide es mi hermano. Quizás no coincido en la escatología o la eclesiología o otras cosas, pero si en esas cosas coincidimos, somos hermanos. Entonces, yo no llamaría hermano a un mormón, porque un mormón no cree que Cristo es el único salvador del mundo, no cree en la Trinidad y no cree en la Biblia como autoridad. El católico no cree en Jesús como salvador, le aumenta a la Biblia con el deuterocanónico y las bulas papales y muchas otras cosas. El testigo de Jehová cree que Cristo fue solamente un humano. Entonces, herejía, herejía, herejía. Entonces, ahí marcamos la definición. Pero si tú caes dentro de lo que llamamos ortodoxia o doctrina o sana doctrina, eres mi hermano. Eso es lo que ellos dijeron. Y eso trajo gran unidad. Por eso yo digo, a hombres como Charles Spurgeon cambió su mentalidad mucho con esta idea y dijo, sí, podemos trabajar, no tenemos que estar aquí peleándonos entre nosotros, y trajo mucho bien. Otro gran famoso hombre dentro de este momento fue Jorge Müller. Y aquí yo quiero realmente tomar un momento porque me encanta la historia de Jorge Müller. Quizás han escuchado el nombre de Jorge Müller, famoso por sus orfanatorios, por cosas muy lindas que hizo. Pero su historia comienza más bien muy mal. Antes de convertirse a Cristo, era un joven de un padre algo adinerado en Alemania. Y este padre tenía un negocio, creo que era contaduría, y era muy bueno con el dinero. Y este es su hijo, Jorge, otro Jorge como ayer, pero este es Jorge Müller, era un alemán, y un día su padre le encontró a su hijo robándolo. Y su padre le dijo, Jorge, esto es inaceptable. Y si tú haces esto en otro lado, vas a ir a cárcel, te va a ir muy mal con la vida. Tienes que ser alguien sincero y honesto. Y Jorge, bueno, dejó de robar a su padre, pero comenzó a robar fuera de su casa, su mal hábito y su avaricia que él tuvo. Y le encontraron y le mandaron a cárcel. De muy joven, aquí está este joven Jorge, va a la cárcel, su padre le saca y todo. Y luego más tarde, Jorge decide, bueno, tiene que estudiar algo. Su padre dice que vas a estudiar para ganarte la vida. Y esto es según Jorge, él así pensó, dijo, ¿qué puedo hacer para ganar la mayor cantidad de dinero y trabajar lo menos posible? Yo sé, voy a ser un ministro luterano.
Y qué vergüenza. ¿Me entienden? Digo, Elio, ¿cómo puedo hacer la mayor cantidad de dinero sin hacer nada? Ay, hermanos, qué pena esa mentalidad. Y la triste realidad es que para ese tiempo los luteranos era una iglesia, um, hoy en día está peor aún, pero una iglesia culturalmente cristiana. Martín Lutero no tendría nada que ver con el actual movimiento luterano. Perdón si hay alguien aquí que es luterano, pero hay luteranos más conservadores y luteranos más liberales. En particular, los liberales se han ido totalmente en contra de la Biblia, algo muy triste con ministras que predican aborto y transgénero y homosexualismo y cosas muy graves, antibíblicas. Pero bueno, ahí está. Jorge Miller se unió al grupo a estudiar teología al seminario bíblico luterano, um, y sus compañeros iban a sus clases en las mañanas y en las noches iban de fiesta, de parranda, dormían con chicas, se emborrachaban, digamos, una vida muy mala, porque para ellos era un negocio. Es decir, voy a ser un ministro, pero voy a vivir como yo quiero. Era como un trabajo más. Y así era. Y se cuenta que él tenía un grupo de amigos, y aquí un poco su pecado que él tenía, y le dijo a los amigos, hagamos algo, vayamos de viaje por toda Europa, y miren que yo soy bueno con el dinero, ustedes me dan el dinero, yo lo reparto todo, pago todo, ustedes van tranquilos y cada uno pone el monto. Y, ok, todos le dieron su dinerito, se fueron de viaje, y Jorge Müller en cada lugar buscó el descuentito, buscó la forma y terminó sacándole dinero a ellos y no pagando nada a él. El tipo era una serpiente, era un mal hombre y estudiando la Biblia supuestamente, pero bueno, para él era nada más. Pero luego pasó algo muy curioso. Un amigo suyo que había encontrado por ahí en algún lugar le dijo, tú estás estudiando teología en un seminario. A ti te va a gustar mucho que en tal casa de mi amigo estamos teniendo un estudio bíblico. ¿Por qué no te sumas al grupo esta noche? Y Jorge se sintió tan avergonzado porque no quería ir por nada del mundo, pero digo, voy a quedar mal con mi amigo si yo, seminarista, no me voy a un estudio bíblico. Entonces fue el estudio bíblico. ¿Y qué encontró? Encontró una pequeña iglesia evangélica, de puros jóvenes, y comenzaron y no era tanta denominación, era casi no denominacional también, sencillamente se juntaban a hacer estudio bíblico. Y es la primera vez que él había tomado y sentadose a escuchar a un predicador hablar de la Biblia como algo vivo, como algo aplicativo, como algo para cambiar la vida, no algo teórico, porque para él el cristianismo era una idea, era un concepto, era una teoría, no era una persona en el Señor Jesucristo, no era una relación con Dios mediante la cruz de Cristo. Entonces, de pronto, él le abrió la mente y después de ciertos estudios bíblicos, Jorge Müller dio su vida a Cristo. Dijo, este Cristo es real, este evangelio es real y yo quiero dedicar mi vida a este Jesús. Ahora, en el proceso se enamoró de una muy bonita chica alemana que iba también al estudio bíblico y él ya tenía sueños de casarse con ella, pero vino y le habló un día seriamente y dice, yo sé que tú amas a Cristo y vas a esta iglesia y todo, y yo quiero ser un misionero a los judíos. Estoy dispuesto a sacrificar todo, a sufrir todo, porque ese es el grupo que más odian a Cristo y yo quiero dedicar mi vida a predicar el evangelio a los judíos. Un gran reto, un gran desafío. Y ella dijo, ¿pero qué vamos a vivir? Eso no sé. ¿Vamos a tener casa bonita y todos los lujos? No creo. Le dijo, me gustas, Jorge, pero no voy a vivir de esa manera. Mil disculpas, mejor te buscas a otro. Y le dejó plantado. Entonces, él tan enamorado, pero dijo, bueno, el Señor me ha llamado para ser misionero, para servirle a él. Y él tenía bien claro esa meta en su mente. En el proceso, él graduó como ministro luterano y se iba a ir a Inglaterra a esperar que le den oportunidad dentro de la misión para llegar a alcanzar a los judíos. Por si un caso, nunca le dieron la oportunidad. El sueño que él tuvo nunca lo logró de llegar a los judíos. Pero
pausen un ratito porque es una historia muy, muy curiosa que yo creo que va a ser bien aplicativa para ustedes. Antes de que todo eso ocurra, él graduó de ministro con su título, no sé si era maestría o no creo que era doctorado, pero bueno, seminarista. Y a ellos los líderes luteranos le daban una pequeña iglesia. Le decían, vas a salir a tal iglesia, vas a comenzar tu ministerio y vas a crecer de ahí, como un doctor que va primero a un lugar rural. Entonces él fue de ministro rural, por así decirlo. Y fue a un pequeño pueblo y entraron personas bien rurales, campesinas, personas que atendían sus vacas, sus granjas. Y claro, él bien emocionado preparó su primer sermón, lo escribió todo, lo preparó, lo memorizó, como ustedes saben, quería dar su mejor, pero una prédica como para la ciudad, una prédica como para reducirse. Y llegó y predicó con sus palabras grandes, con sus pasajes, citando a tal personaje y todo esto. Y al final del sermón, este hombre de la iglesia mayor dijo, joven ministro, gracias por su predicación, fue increíble, usted tiene tremendo conocimiento y gran contexto bíblico y mucho estudio, pero le voy a decir la verdad, yo no entendí nada. Y Jorge quedó bien tocado, como decir, bien afectado. Dijo, ¿cómo que? Es como decir, estabas hablando mucha teología, pero no estabas hablando el lenguaje de la gente. Um, Eso hizo un cambio muy drástico en la vida de Jorge Müller. Y por si un caso, historiadores reconocen que Jorge Müller llegaría a ser uno de los predicadores más famosos y impactantes y talentosos en la historia, junto con los Charles Spurgeon y los Jorge Whitfield. Está Jorge Müller. Muchos no saben, él tenía mucho don. Pero este momento es que él comenzó a ser un buen predicador, a ser un gran predicador. ¿Saben cuál fue la diferencia? Él entendió que el rol del predicador es llevar conceptos divinos y hacerlo entendible al nivel común, rural, de la gente. Porque la gente que viene en la iglesia no tiene tantas horas de estudiar y todo ese conocimiento. Entonces, el rol del predicador no es llegar y mostrar a la gente cuánto tú sabes. Es hacerles enamorarse de Cristo, es hacer cambios en su vida, es llegar al corazón. Entonces, tiene que haber un buen equilibrio entre conocimiento, estudio, preparación, pero también hable el lenguaje de la gente. Nunca me olvido una vez que había un joven, bueno, no era tan joven, era un predicador, y él se puso a predicar sobre la diferencia, sobre el griego. Y está hablando del griego koiné. Me acuerdo que él está hablando del griego koiné de la Biblia. El koiné era así, y el koiné, el lenguaje de los grandes eruditos y filósofos y hermanos, hay que saber el griego. Que está en una iglesia y la gente no tiene tiempo apenas para lavar sus trastes y le está diciendo que aprendan griego. Bueno, buena suerte. Y yo me acuerdo decir, este tipo no sabe que el griego koiné es el griego del vendepapa. Déjeme desarrollar un poco ese concepto. En el mundo antiguo habían dos tipos de griego. Había el griego clásico, era el griego que escribió, en la cual escribió Platón y Aristóteles y Sócrates y Séneca. El lenguaje alto, de gran nivel. El griego koiné era lo que la gente común hablaba y rara vez se lo escribía. Pero Dios, en su gran inteligencia y sabiduría, decidió que la Biblia se nos diera en el lenguaje de la persona que vendía papa en el mercado. ¿Entienden? ¿Por qué? Y Jesús, siendo el hombre más inteligente de jamás vivir, nos daba parábolas como un sembrador salió a sembrar. Un hombre tuvo dos hijos y nos contaba parábolas. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque tenía tanto conocimiento, quería que sea entendido hasta por el niño más pequeño. Ese es el rol del predicador, tomar conceptos grandes y gloriosos y hacerlos factibles para la audiencia en la cual tenemos. Tú predicas a pastores en conferencia, habla a su nivel, pero si hablas a una iglesia con niños y jóvenes, habla a su nivel. La palabra de Dios es tan versátil en esa forma, es algo tan hermoso, pero algunos predicadores pasan su vida queriendo sonar inteligentes y hacer que todos se sientan tontos. Eso no le va a hacer, no te va a hacer un gran predicador. Te va a hacer, es bien inteligente, sabe mucho, pero
si vas a querer cambiar vidas, tenés que entender este concepto. Que Jorge Müller lo entendió, que ese viejito le dijo, pero no entendí nada. Y dijo, ok, ahora de aquí yo cambio. Bueno, ahora, Jorge Müller entonces se mudó a Inglaterra. ¿Por qué? Porque quería ser misionero a los de Israel. Su chica no quería seguirle, pero él tenía un desafío y la misión que iba a mandarle estaban viendo ciertas cosas y todo eso, y él hasta que pase el tiempo tenía que él estar solo y esperando en Londres, Inglaterra, creo que era Londres. Y en ese tiempo, creo que no era Londres, era en Bristol, perdón, otra ciudad. Y al esperar, él estaba buscando una iglesia. Pero claro, él siendo luterano, no había iglesia luterana tanto, por lo menos en Inglaterra, porque ahí lo que mandaba era la iglesia anglicana. Pero él escuchó de un pequeño grupo casero que estaba haciendo estragos, estaba moviendo el piso a mucha gente, un grupo bien radical, bien misionero, bien evangelístico. Y él dijo, me gustaría conocer. Y ese grupo eran los hermanos, que se juntaban en casas y luego ya en locales, y habían cientos de esas iglesias por Inglaterra, Irlanda, Escocia. Y se enamoró con el grupo y eventualmente se convierte en un líder de esta iglesia, lo que llamaban ancianos, ese era el título que usaban para sus líderes. Y él entonces pastoreó una iglesia por 66 años. Él era el predicador que predicaba la mayoría del tiempo. Era un hombre muy talentoso, muy preparado. Curiosamente, también un hombre que trajo muchos lazos entre iglesias. El famoso Charles Spurgeon, que he mencionado ya varias veces, él sabía tomar un mes de vacación por año. Y la única persona que él dejaba venir y predicar en su púlpito era Jorge Müller, de otra iglesia. Eso te cuenta el talento que tenía Jorge, pero también el lazo sano que tenía entre iglesias. Estaban comenzando a romper ese odio entre denominaciones, que yo no creo que es nada sano, no creo que honra al Señor, porque el Señor dice, Padre, que ellos sean unidos como tú y yo somos unidos. Entonces, ese es el desafío para la iglesia, y creo que este grupo trajo algo, y Jorge Müller estaba al centro de esa construcción de lazos entre iglesias evangélicas bíblicas. Bien. Otra cosa, y la cosa más famosa de Jorge Müller, son sus orfanatorios. Ahora mucha gente dice, Jorge Müller fue el primero en realmente construir lo que hoy día entendemos como orfanatorios. Existían ciertos grupos ayudando a niños, pero el primer orfanatorio bien construido, edificado, que daba ayuda a un niño desde juventud o niñez hasta que salga profesional, era los orfanatorios de Jorge Müller. Realmente un pionero en eso. Pero si tú le preguntabas a Jorge, él dijo, yo no tenía una atracción especial a ese ministerio. Sencillamente vi una necesidad y vi que yo podía ayudar. Algo interesante que aprendemos de esto es que a veces los dones que Dios nos da, estamos diciendo, Señor, ¿cuál es mi don? Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? Yo he notado algo interesante que aprendo de Jorge, que si uno ve una necesidad y uno puede hacer un cambio, es porque Dios te ha preparado para ayudar en eso. Digamos, en el mundo donde vivía Jorge, en Londres y muchas partes de Inglaterra, había un problema muy grave. Bien, había mucha pobreza y padres tenían hijos que no podían criar, que no les daba el dinero, no tenían el espacio. Entonces, lo que ellos hacían, en lugar de abortar al niño, gracias a Dios, pero hacían otra cosa que era también muy triste. Lo llevaban al otro lado de un cierto puente, a una parte muy pobre del pueblo, donde había muchos mendigos, pero los mendigos eran casi todos niños, porque y ahí abandonaban a este niño. Y los otros niños, previamente abandonados, se criaban entre ellos. Y para ganarse la vida, tenían que trabajar para compañías de textiles y muchas cosas, y muchos de ellos trabajaban 16 horas al día, vidas terribles, sin padres, sin amor, sin futuro, sin esperanza, y se imaginan el abuso que hubieran tenido esos niños, ¿verdad? Y claro, y gracias a esta época y el abrir de ojos, creo que trajo Jorge Müller, también ha habido muchas leyes para la protección del niño en el trabajo. Entonces, ha habido mucho bien que ha salido de esto, ¿verdad? Pero él dijo, hay un problema, estos niños están sin hogar, no pueden estar en la calle, no deberían estar trabajando 16 horas al día, no deberían estar viviendo esas condiciones horribles, horripilantes y criándose entre ellos. Entonces, él dijo,
voy a construir una casita para ellos. Y esa casita de pronto se convirtió en 6 casas grandes. Y las 6 casas grandes tenían cientos de niños y personas a tiempo completo cuidándoles, comida para 3 veces al día. Y también él decía, quiero que ellos sean educados para que salgan profesionales, educados en el concepto de, esa es palabra en inglés, preparados educacionalmente. No sé cuál es la palabra para eso, pero quiero que ellos tengan una educación formal. Y quiero que salgan también con algo que saben hacer. Por ejemplo, carpintería o algo, o tejer, algo para que puedan salir y ganarse la vida por sí solos. Una idea muy completa que él tenía para el tema de adopción, de orfanato. Muchos orfanatos hoy en día, penosamente, dan comida y todo, pero los niños a veces salen muy sufridos o hay también casos de abuso, de problemas. Entonces, realmente el mejor orfanatorio que yo he visto fue el original de Jorge Müller y creo que todavía sigue siendo como la regla de oro, de decir, uno quiere que estos niños salgan amados, preparados para poder lograr y tener éxito. Y es interesante que muchos salieron profesionales, muchos se hicieron muy ricos y los primeros en apoyar el ministerio de orfanato fueron los que salieron del orfanato. Entonces fue un éxito rotundo. Al final de su vida, Jorge Müller pudo dar hogar a 10.024 hijos. Claro, él les llamaba hijos, aunque no eran, pero eran 10.024 niños que salieron desde muy niños hasta salir profesionales y graduados para poder seguir adelante con su vida. Y él para ellos era un padre. Él pasaba el tiempo que podía con ellos. Hay muchas historias que ellos pasaban. Y una cosa que era interesante de Jorge es que él, quizás por vergüenza, pero también por su gran fe, dijo, yo no voy a ir y pedir plata. Yo siento que Señor, si el Señor me ha dado este ministerio, el Señor va a proveer. Entonces, lo que él mandaba era cartas a las iglesias diciendo, estos son los gastos que hemos tenido, esto es lo que hemos ingresado, pero no pidiendo ni por favor, ni haciendo halago, porque decía, no quiero que nadie me critique de estar aquí de pide. Y acuérdense, ¿cuál era el gran pecado de Jorge? Fue robar y el dinero y la avaricia. Pero ¿saben algo interesante? Que Jorge recibió millones de millones equivalentes en dólares actuales para cuidar a los niños y nadie jamás le acusó de robar un centavo porque era tan exacto su matemática y su administración tan transparente que nadie jamás le acusó porque él sabía que era una tentación para él. Es como que Dios tomó su gran debilidad y lo convirtió en su gran eh, fuerza. Ese es el poder del Espíritu Santo, sin duda alguna. Y en fin, muchas cosas hermosas. Hay una historia, muchas de fe, porque no había a veces dinero. Un día, una historia bien famosa que se sentaron a la mesa como 600 niños. Y el hijo se paró y dijo, niños, vamos a orar por la comida que el Señor nos va a proveer. Y todos miraron y dijeron, tenemos agua, platos, servicio, pero no tenemos comida. No había un pan en toda la casa. Y él dijo, vamos a orar por la comida que hemos de comer. Se paró y comenzó a orar. Y antes que terminara la oración, según el testimonio de 600 niños, para decir que no era mentira, hubo un toque a la puerta. Y abrió la puerta Jorge. Y había un hombre que nunca había visto en su vida. Un hombre bien del campo. Y afuera estaba con su carro y una rueda se le había caído de este carro de madera. Y dijo, Señor, yo sé que usted tiene aquí, parece un orfanato y todo, y sé que hace buen trabajo. Pasa que yo estaba de ida al mercado para vender mi mercadería y mi rueda se me cayó. Y lo que tengo se va a podrir todo, es pan. Y he trabajado mucho, pero no lo voy a poder vender. Lo puedo donar a ustedes para los... Entonces ese día comieron tortas y panes y todas esas cosas, pero él oró por la comida que hemos de comer. Y hay tantas historias así de él, un hombre de fe. A esa edad, a los 70 años, él decidió jubilarse de anciano de iglesia, líder de iglesia, lo cual es interesante. Y por fin hizo lo que él realmente quería hacer. Y no era ir de jubilación a Hawái o pasarla bien en las Bahamas. Era ser misionero.
Se dice que él viajó a 42 países antes que existieran los aviones. Lo hizo en barco. Fue a 42 países y se estima que predicó a más o menos 3 millones de personas. Antes de morir, se estima que él había leído la Biblia 200 veces de tapa a tapa, aunque solo había sido cristiano menos de 70 años, pues se convirtió tarde. Um, y a los 92 años murió y le encontraron haciendo lo que él hacía todas las mañanas, orando. Le encontraron arrodillado al lado de su cama, en el medio del ministerio, en el medio de un viaje, orando al Señor. Digamos, como para decir, qué gigante, qué hombre de Dios que hizo tanto bien, tanto cambio, tantas predicaciones. Pero también, otra cosa interesante, era un gran esposo, que amaba mucho a su esposa, que, digamos, tuvo y cuidaba a los niños, digamos, una persona que predicaba grandes cosas, luego vivía grandes cosas, predicaba de fe y vivía la fe, predicaba de ir y de evangelizar y fue y evangelizó, digamos, ese es el tipo de héroe que yo quiero en mí, es una gran cosa. Al otro lado, para terminar la historia de Juan Darby, está el otro lado, este hombre talentoso, quizás más que Jorge Müller. Eh, Se cuenta que eventualmente él, como líder de iglesia y todo, fundando iglesia y traduciendo Biblias y escribiendo libros y cuantas cosas, se hizo un poco viejito. Y no sé si han tenido la experiencia, pero con la vejez viene también fatiga, menos energía, menos fuerzas. Uno, por naturaleza del cuerpo, comienza a decaer. Eh, Me acuerdo mis hermanos contaban que ellos fueron a la universidad donde yo estudié y había un profesor hermoso, buenísimo, talentosísimo, no te perdás sus clases. Entonces yo, digamos, tomé su clase y me quedé casi dormido y dije, pero este tipo tanto le halagaban, pero no. Y después, bueno, es que ya no tenía las fuerzas. Entonces Juan de Darby pasó algo similar. Él comenzó a decaer mucho y en la iglesia llegó un joven y predicaba muy bien, era muy talentoso, bíblico, correcto, fuerte, firme, todo lo demás. Y la gente le comenzó a preferir al joven que al famoso Juan Darby. Y Juan Darby se le comenzó a subir el humo y el ego. Y le tuvo mucha envidia y mucha rabia a este joven. Y comenzó a buscar cómo hacerle caer. Y un día el joven del púlpito, por accidente, dijo una herejía. Y digo por accidente porque a mí me ha pasado. Como uno está ahí hablando y hablando y de pronto se chipa y dice, perdón un ratito, no quise decir eso. Y le pasó. Y Juan Darby se paró y le castigó públicamente con sus palabras y le dijo, un hereje y esto y otro, y le excomulgó de la iglesia. Dice, excomulgar, no es palabra católica, ¿de dónde viene esa idea? ¿Quién le dio la autoridad a ti para hacer tales cosas y todo? Bueno, y después este joven va a la iglesia de Jorge Müller y Jorge Müller le escucha al joven y le dice, y dicen que se rió y diga, ese viejo feo ahí que se está haciendo sus burreras, vente para acá, estás bienvenido, estás en el ministerio. Todos sabemos que eso fue un accidente y tú no eres ningún hereje. Siéntete como en casa y vamos a aprovechar tu talento aquí. Y bueno, Juan L. Darby se enfureció y mandó una carta diciendo, este joven ha sido excomulgado y cualquier iglesia que se junta con ese joven es excomulgada y cualquier iglesia que se junta con la iglesia la cual hemos excomulgado también queda excomulgada. Y dice, ¿y quién murió y te hizo el papa? Digamos, ¿acaso él no dejó la iglesia anglicana por la burocracia que le molestaba? Y ahora él se ha convertido en la burocracia que tanto odiaba. Trajo unas consecuencias terribles y llevó a lo que llamamos la iglesia hermanos exclusivos. Y ese grupo hasta el día de hoy sigue, pero tiene más de 50 divisiones internas en los últimos 170 años. Y son iglesias que cada una cree que son los únicos que van a ir al cielo. Y cada uno tiene su gurú, su especial, su hombre de Dios y ese pequeño grupito. Y uno dice, qué triste que un movimiento que comenzó tan bien quedó fracturado por el ego, por no saber decir, pasar el batón
a la siguiente generación. Saber decir, este ahora es mi nuevo rol. Es duro, es duro. Algo raro en los hombres que cuanto más edad tenemos, más queremos tener un legado. Es importante un legado. Pero hermanos, hay tiempo para trabajar y hay también tiempo para saber que nuestra época ha cambiado. Hay tiempo para ser padre y luego hay tiempo para ser abuelo. ¿Me entiendes? Hay tiempo para ser líder de iglesia y manejar y estar adelante. Y algunos como Jorge Müller hasta lo último lo pudo hacer, pero otros no. Es decir, Señor, ¿cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo ser humilde? ¿Cómo puedo asegurar de que tú eres el único irreemplazable? Pero yo tengo el privilegio y sirvo en lo que tú me dejas. Pero no, no que se nos suba los humos, porque trajo mucho mal. Algo tan hermoso, tan bueno, tan revolucionario que era este grupo de los hermanos, realmente quedó fracturado. Entonces, cuando yo miro a este grupo, yo digo, me gusta su inicio, pero no me gusta algunas cosas que están pasando hoy. No me gusta que se ha perdido ese enfoque. Y cuando gente me dice, Cristo, pero eres un hermano libre, yo digo, no, soy, pero no. Lo que me importa a mí no es ser de una denominación, me importa a mí ser cristiano, nada más. Quiero ser siervo, seguidor, amador de Cristo, nada más. No me des el título calvinista, arminiano, hermano, no, cristiano. Quiero honrar y celebrar y ser fiel a él. Eso es lo único que me importa a mí, porque denominaciones, líderes, nombres pasan, pero el evangelio y Cristo nunca pasan. Y cada iglesia y cada denominación tiene que tener en su corazón decir, volvamos a la raíz bíblica, no a la raíz bautista, no a la raíz pentecostal, no a la raíz bíblica. Tienes que definir todo lo que haces y predicas en tu iglesia con la palabra de Dios. O si no, podés terminar como Jesús dijo, ustedes ponen los mandamientos de hombres por arriba de mandamientos de Dios. Eso dijo en Marcos capítulo 7. Eso fue el gran pecado de los fariseos. Entonces, ser fiel a Cristo y a su evangelio, y cada generación nueva tiene que volver a las raíces bíblicas. Bueno, ya lo dejo porque se nos pasamos el tiempo, pero eso es uno de mis grandes héroes, Jorge Müller. Y yo digo, Señor, si yo puedo terminar así, honrándote de verdad, de corazón, y terminar mejor de que comencé, eso para mí sería la cosa más hermosa. Si de corazón podemos servir al Señor hasta el final y viendo que hay nuevas metas, nuevos retos y nuevos peligros para cada época de la vida. Pero sí, Señor, que nos ayudes a serte fiel hasta el final. Entonces, ayer hablamos de un hombre que terminó muy mal, como Juan Wesley, y aquí hablamos de otro que terminó tan bien. Y yo digo, Señor, ese es el hombre que yo quisiera emular. Hombres así. Bueno. Christopher, muchas gracias por nuevamente traernos, refrescarnos acerca de la historia. Y es muy, muy bueno ver la historia alrededor de la biografía de hombres como el que hoy nos mencionabas, Jorge Müller. Algunas cosas que dijiste me impresionaron mucho, ¿no? Su apasionamiento por la Biblia, ¿no? Un lector de Biblia muy apasionado. Quizás eso hizo la gran diferencia. Hoy también deberíamos tomar ese ejemplo, que a pesar de que hay tanta literatura, tanto que se escribe desde los cristianos, se produce muchísimo en la industria editorial cristiana, pero yo creo que la Biblia debería seguir siendo central al ministerio, a la compasión, al servicio social. La Biblia yo creo que es el motor. No sé si realmente concuerdas con esto. Sí, mi hermano. Bien dicho. Gracias. Y lo otro es cuando dijiste, bueno, él vio la necesidad y la suplió. Y más de 10,000 niños fueron bendecidos por esa manera de hacerlo. Hoy veo que a veces nosotros estamos tratando de armar el servicio social y tratar de como organizar el asunto, pero es más sencillo. Es como que tener la sensibilidad de ver una necesidad y suplirla, y Dios se encarga de lo demás. Entonces también una lección aprendida con Jorge Müller. Ahora, una pregunta para ti. Contaste acerca de la relación que tenía Müller
no sé si era Whitfield o el otro predicador, o Spurgeon, Spurgeon. eh, Spurgeon. que eran de diferentes líneas, pero mantenían una amistad. ¿Qué ambiente había para que estos hombres pudieran tener esta cordialidad, cercanía, en una época donde, como tú mismo contaste, había unos que se sentían los dueños de la verdad y los únicos que iban al cielo? Entonces, ¿esto era raro en ellos? ¿O ellos fueron pioneros de una unidad? ¿O qué ambiente había para que justamente ellos pudieran tener esta comunión? ¿Y qué podríamos aprender hoy de este ejemplo? Mm. Esa es una gran pregunta, mi hermano. Yo he estudiado un poco de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, pero no sé a finalidad esta pregunta que me haces es algo que me gustaría a mí saber también. No tengo una respuesta muy cabal, pero sé que Mueller impactó a Spurgeon, impactó a Hudson Taylor, el gran misionero a China, impactó a D.L. Moody, que era el fundador de la Universidad Moody, que está en Chicago. Y entonces, lo que yo entiendo es que Jorge era una persona que movía mucho piso y trataba de entrar con estas personas. Y ya que él no estaba ligado a una cierta denominación, él se veía como un agente libre para ir y buscarles y hablarles y comunicarse. Y también como su orfanatorio. Seguramente muchos ojos decían, esto es nuevo, esto es fresco, esto es dinámico. Este movimiento estaba arrasando. En ese tiempo mucho se hablaba del movimiento de los hermanos. Y también yo veo que Charles Spurgeon, gracias al ministerio tan gigantesco que tuvo, él también obviamente en algún momento rompió lazos con el denominacionalismo estricto y dijo, no, tenemos mucho más espacio. Y Charles Spurgeon, uno escucha su sermón y él no estaba hablando peste para este y hablando peste para tal denominación. El tipo era muy dinámico, muy directo a la audiencia que él tenía, muy bíblico, tenía buen sentido de humor. Entonces, yo creo que él también trajo un aire fresco. Entonces, yo no sé eh, quién influenció a quién, pero yo diría probablemente ambos, el uno al otro, como la Biblia dice, como hierro afila hierro. Creo que había un grupo de personas dijeron, esto de mis padres peleándose, yo no quiero seguir hoy y hay que hacer un cambio. Y eso no era lo que el Espíritu Santo puso solamente en uno, pero probablemente en muchos. Entonces, eso es lo que yo entiendo, pero no he profundizado para decir quién comenzó con quién o cómo exactamente. Eh, pero creo que eso es algo que unió a Jorge y a Charles, de decir, no, que la iglesia sea en tema de la Biblia y que no sea en tema denominacional. Mientras estabas hablando, esto es el contexto de lo que sucede hoy en la iglesia o veo que sucede en la iglesia. Hay una gran parte de la iglesia o creyentes que se sienten un poco, yo no diría así, defraudados de su iglesia o de su denominación. Y muchas veces los escucha uno diciendo, queremos volver a la iglesia. Y dicen, queremos volver a la iglesia, por ejemplo, la de Hechos, la iglesia de Hechos. Y se forman las células, los estudios, etcétera. Y el énfasis es volver a la iglesia de Hechos. Y en un sentido lo que están tratando de decir es una iglesia donde haya comunión, donde haya confraternidad, donde se parta el pan, etcétera. Están hablando de Hechos capítulo 2. Y, Sí, sí. pero al mismo tiempo uno piensa, pues está buena la intención, pero al mismo tiempo están olvidando que Hechos, esa iglesia de Hechos fue importante, pero fue el inicio. Yo diría que necesitamos volver a la iglesia del Nuevo Testamento, porque cuando uno sigue estudiando Romanos, Corintios, Filipenses, etcétera, uno empieza a notar la estructura de una iglesia, ¿no? Y cómo se vuelve una iglesia donde hay estructura,
donde hay Ujú, liderazgo, donde la ujú, presencia del Espíritu Santo gobierna y donde hay una misión clara, es ujú, la misión de Jesús. ujú, Entonces, lo digo esto porque veo que es una tendencia hoy en la ujú, iglesia y a veces sin historia, sin conocer la ujú, historia o sin tener una formación a veces teológica un poco más amplia. ujú, Tenemos buenas intenciones de ser una ujú, iglesia sana, una iglesia más parecida a Cristo, pero nos ujú, podemos desviar, ¿no? ujú. Entonces, esta es mi pregunta. ¿Cuál es tu consejo para aquellos que tienen una buena intención, están desmoralizados o se sienten defraudados con su iglesia o su denominación o sus líderes, qué sé yo, Ujú, y de pronto han pensado o piensan de esa manera, pero ¿qué es lo correcto, no? En tu concepto, obviamente al comienzo describiste qué es una iglesia evangélica, ¿no? Y ujú, las piedras angulares de ese concepto, pero en lo práctico, ¿no? Esta es la historia de ujú. muchos jóvenes hoy en la vida de la iglesia. Sí. Creo que podríamos tener una conferencia solo sobre ese tema. Es muy amplio, muy importante y hay mucho que mirar. Y creo que el punto que usted hace, hermano, de decir, ok, solo mirar hechos. Bueno, era una iglesia en transición, era una época en transición, despojándose del judaísmo y pasándose a la gracia, pasando de la ley a la gracia. Hasta Pedro le costó, hasta le peleó a Dios y dijo, no, no voy a comer, ese no está limpio. Digamos, es un poco difícil, pero al mismo tiempo uno mira esta iglesia y dice, qué bonito que tenían todo en común, que pudieron compaginar y salir y evangelizar y tener algo más sencillo. Um, Hemos visto iglesias que son bien burocráticas, iglesias donde hay jóvenes que quieren hacer un cambio y no les dejan. Y claro, yo he pasado mucho de mi tiempo en iglesias y me vienen dos grupos. Primero vienen los jóvenes diciendo, hermano, esta iglesia, los viejos están mal y no deben hacer un cambio y están todos agarrados del poder y aquí hay que hacer un cambio, hermano. Okay. Y después vienen los ancianos y dicen, estos jóvenes son unos rebeldes que no escuchan la autoridad y que se pasan con estas ideas. Y yo a veces le digo a los ancianos decir, bueno, se han sentado a escuchar sus quejas, han tratado de escucharles y a los jóvenes han tratado de decir con respeto hablar con esta gente, saber que el cambio toma tiempo, que algunos cambios no son buenos, de trabajar juntos, porque normalmente los que quieren hacer el cambio, algunos tienen este ego de decir, cuando yo sea voy a ser mejor. Es como el político que dice, cuando a mí me toque ser presidente, este país va a tener la mejor economía. Después entra el presidente y es peor que el de antes, porque no se dieron cuenta cuán duro es. Um, Muchos jóvenes y los que tienen críticas para los líderes no se dan cuenta. Uno de los trabajos más feos es ser un líder de la iglesia, donde todo lo que va mal le pegan al pastor y cuando algo va bien, se dan un aplauso a ellos mismos, ¿no? Um, entonces no es tan fácil, pero también escucho la crítica de la gente porque yo veo personalmente en Estados Unidos en particular que hay dos tipos de iglesias. Hay una iglesia que es cada vez más progresiva, pero están tratando de seguir el rumbo de la actualidad, lo que en inglés llamamos mainstream Christianity, es como un pez que sigue los otros peces y dice, ok, hoy día es popular el homosexualismo, vamos a apoyar el homosexualismo. Aquí está popular el aborto, bueno, apoyemos el aborto. Está popular y lo que viene, ellos dicen, la Biblia dice, pero verdaderamente lo cambiamos y lo deshacemos y convertimos iglesias donde no hablamos de temas duros, solo es música, entretenimiento, bandas grandes, humo, lo que sea. Y uno dice iglesias llenas, pero ¿qué son iglesias llenas de personas yendo al infierno? Porque nunca escucharon el evangelio. Pues me preocupa a mí. Pero al otro lado veo iglesias que están tan conservadoras, tan cerradas, que hasta se olvidaron de evangelizar. Parece, dicen, este mundo se está yendo al infierno, puros pecadores, aquí no hay santidad, y ese viejo con su palo lo pueden visualizar. Pero digamos, la juventud no quiere ir ahí tampoco, porque dicen, yo quiero una relación con Cristo, no un montón de reglas y normas. Entonces,
creo que hace falta en nuestra época un avivamiento, un volver a la palabra de Dios. Y eso para el mayor y para el menor, de poder escucharnos, hablarnos, pero volver a la Biblia, y no solamente a Hechos, pero volver al Nuevo Testamento, a decir qué realmente importa, qué debemos hacer la iglesia. Algo que yo una vez escuché es que una iglesia misionera es una iglesia que crece. Vamos a hablar mañana de misiones, pero algo que falta en la historia de la iglesia hasta el día, hasta que hemos hablado ahora, es misión. No ha habido ni un solo misionero hasta ahora. Bueno, Jorge Miller más o menos está en el filo recién. Pero ¿qué pasó? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Es como, me hace recuerdo a alguien decirme cómo uno aprende la humildad. Uno aprende la humildad hablando la humildad o practicando la humildad. Más bien, la humildad es algo que uno crece al no pensar en la humildad. Digamos, cuando uno comienza a preocuparse de otros, sus necesidades y poner a otros por delante, eso es cuando crece la humildad. Es interesante. En la iglesia, si queremos crecer unidad y más bíblicos y más cercanos, en cierta forma, una forma de hacerlo es pensar en el prójimo, pensar en el no cristiano, pensar en las misiones, pensar en las necesidades de la sociedad. En lugar de todos los problemas aquí en casa y peleándonos, es comenzar a pensar y qué del que está afuera. O algo que yo siempre pienso en el púlpito, es qué pensaría una persona si entra el tipo tatuado, la niña que se embarazó y tuvo un aborto, que si esa persona entra a la iglesia hoy, ellos quisieran quedarse por la prédica, por la música, por cómo les tratan, por el compañerismo, por la unidad. Entonces, en lugar de solo pensar en mi comodidad o mi autoridad o mi lugar, decir, ¿qué es lo que quisiera Dios? ¿Cómo traer a más personas a escuchar el Evangelio? Entonces, yo no tengo respuesta, hermano Carlos. Es una pregunta bien grande. Di unas cuantas opiniones, pero en eso sigo estando pensando, diciendo, Señor, yo quiero que haya un avivamiento, yo quiero que haya un cambio. Yo no quiero ser el arrogante, egocéntrico, con el palo como malo, pero tampoco quiero ser un progresivo de loco que cualquier cosa va. Quiero ser bíblico, pero también sé que hay muchas cosas en la Biblia que yo mismo no conozco, ¿entiendes? Y tengo mucho que aprender también. Yo tengo una pregunta porque al principio mencionabas que algún sacerdote católico le dijo a Lutero que al traducir la Biblia y ponerla en la mano de todos, que quién iba a controlar la doctrina. Mm, Entonces, bueno, la historia siguió. Hoy en día existe algo parecido, pastores que cuando hay gente que está estudiando en su casa sin el control del pastor, la Biblia, entonces, o cuando se está promoviendo esto, que la gente lea la Biblia, que se reúne en casa, y entonces la preocupación, ¿y quién va a controlar la doctrina en esa casa? O en esa mm, casa iglesia o en ese grupo pequeño por ahí donde el viento se devuelve en tal pueblo. Entonces, mm, hay todos unos mecanismos para controlar hasta esos pequeños grupos y apagar mm, fuegos que posiblemente se están encendiendo. Ahora, la doctrina falsa nace también en las denominaciones. mm. Eh, y peor ahí porque pueden infectar de una vez un par de miles. Eso es Sí. un punto serio. Lo otro es, claro, cómo podemos ayudarnos mutuamente a que, digamos, no nos desviemos doctrinalmente, porque que podemos caer, que nos podemos enfriar. Usted lo mencionó en varias ocasiones, Mm, y creo que la vez pasada, en las últimas tres sesiones, también lo mencionabas del enfriamiento de una iglesia. Comienza uno bien, mm, o también uno personal, comienza bien, hay como una etapa de, bueno, plano y después se viene abajo. ¿Cómo mm. cuidarnos para que no nos desviemos en esto, sea denominación o no denominación? Porque lo, eso ahí creo que no para la cosa. Como usted está notando, hay temas muy grandes para tocar y preguntas muy duras. Y hay una importancia grande de tener buenos líderes, de tener hombres y mujeres de gran confianza, de gran amor a la palabra,
que guíen y pastoreen y cuiden el redil, ¿verdad? Ahora, personalmente yo creo que los líderes sí son varones, pero hay mucha mujer que tiene mucho que decir y aumentar, y dice que las mujeres mayores enseñan a las menores y todo, y tantas cosas, porque un dato que a mí me cae y me enfría un poco es que en cada libro neotestamentario se advierte en contra de falsos profetas. En cada uno, desde Mateo hasta Apocalipsis. Es algo que se ha vivido en toda la historia de la iglesia y se va a seguir viviendo. Y ahí hay grupitos que se separan y dicen, ok, estos realmente quieren estudiar la Biblia y todo y quieren profundizar y quizás solamente cayeron en error y vamos a ayudarles. Pero otro que quizás entró alguien que se cree el futuro pastor, el grande, que quiere su propio movimiento y están siendo utilizados por el diablo para llevar a ruina a muchos jóvenes o personas que no tienen buen criterio. Entonces el trabajo de un pastor a veces es apagar fuegos, es tener la humildad, la sencillez, el compañerismo, de conocer su redil. Por eso la palabra, algunas personas a veces pelean por las palabras y los títulos. Dicen, no, es anciano, no, es pastor, no, es obispo, no. Esas tres palabras son usadas en la Biblia para el mismo rol. ¿Saben por qué? Porque el líder de la iglesia habla de anciano, autoridad, habla de pastor, el pastorear, cuidar, redarguir, saber cómo decir las cosas duras o buenas en su tiempo, como un padre, pero también obispo, que otra vez habla de liderazgo, administración. Entonces, y rara vez encuentras un hombre que pueda hacer todos los dones que está destacado un líder de iglesia. Por eso uno tiene que tener otros en la iglesia que se ayuden, y hasta diáconos para decir, todos somos débiles y también puede entrar falsa doctrina o hay gente que está queriendo aprender, pero se puede equivocar y tengo que conocer quién está en la iglesia y tener el corazón para poder llegar y decir, no, que yo sé más que ti, pero yo quiero ayudarte, yo te amo, yo te quiero admonestar. Pero a veces también cuando hay falsa doctrina, hay que saber traer el machete también. Y eso es algo no bonito, que también a veces toca, ¿no? El último pregunta que me hizo hermano era el tema personal. Y eso yo creo que es el más importante. Yo siempre me acuerdo que, por ejemplo, en consejería matrimonial o lo que sea, uno dice, ay, mi pareja hace esto, ay, mi pareja hace otro. O el joven dice, en mi iglesia hacen esto, el otro líder hace eso. Y uno siempre mira lo que no le gusta. Y uno dice, al final de cuentas, en un matrimonio, una amistad, una iglesia, el único que uno puede cambiar y solo mediante el Espíritu Santo es uno mismo. Uno puede orar por el cambio, uno puede orar por la otra persona, uno puede orar por el problema, pero uno tiene acceso mediante el Espíritu Santo a hacer cambios en su propia vida. Y eso es lo que a veces es lo último en la lista, en lugar de ser el primero. Si uno no quiere enfriarse y no quiere alejarse del Señor o no quiere dejar de ser una persona que traiga bendición y honra al Señor, entonces uno tiene que decir, Señor, quiero yo consagrar. Yo quiero, por estos héroes de la fe, por tu palabra, quiero ser inspirado, quiero seguir adelante, quiero rodearme por personas con el mismo deseo e intensidad, porque si yo bajo, ellos me levantan y viceversa, como hierro afila hierro. Digamos, no podemos solos, pero al final uno es responsable por sí mismo. Y les dejaría con una historia en la Biblia de Daniel, me gusta mucho. Daniel y sus tres amigos, miren que ellos a los 13, 14 años, uno cree que más o menos tenían, pero dice la Biblia que eran 10 veces más sabios que los sabios de Babilonia. Un jovencito de 14 años, gracias a Dios, no gracias a ellos. Pero ellos no tenían ninguna razón para seguir el Dios de sus padres. No tenían padres, abuelos, ni tíos, ni el templo, ni los sacerdotes, ni nadie. Pero ellos decidieron seguir a Dios a pesar de que nadie más lo hizo. Y yo no sé si en Estados Unidos y en Sudamérica va a venir avivamiento, aunque lo deseo y espero estar ahí. Quizás venga enfriamiento, quizás venga persecución, quizás veamos iglesias cada vez más pequeñas, que está pasando en Estados Unidos en un número astronómico. Y yo tengo que decidir, aunque todos le den la espalda a Dios, yo sigo a Cristo, como Daniel. Y eso es el desafío personal. Yo digo, los otros están responsables ante Dios
pero si las cosas se ponen duros, Señor, yo quiero estar ahí todavía. Ese es mi reto personal. Y rodearme con otros, Dios quiera, también de decir esa misma cosa, porque para eso es la iglesia también. Cuando las cosas se ponen difíciles, estamos en un bajón, la iglesia es para eso, para decir, hermano, no te des por vencido, sigue adelante, que sí se puede. Y aun si el mundo le da la espalda a Cristo, Él sigue siendo rey, ¿verdad? Aun si todo se cae, Él sigue siendo Dios. Eso no cambió, ni ayer, ni mañana, ni nunca. Entonces, eso es el reto personal, yo creo. Porque uno mira a Martín Lutero, cuán solo se sentiría, o Francisco de Asís, cuán solo se sentiría, o Atanasio, que todo el mundo estaba yendo hacia la herejía y él dijo, yo voy a ser fiel, punto final. Ese es el llamado. Fantástico, no, ese es un buen final. Yo creo que ahí podemos terminar hoy y mañana hay otra sesión y como ya lo ha dicho, se trata de misiones, la iglesia en misión. Esto es muy, muy importante, eso es salir de donde estamos para alcanzar al no alcanzado. Bueno, vamos a estar muy pendientes de eso. Pastor Arturo, ¿qué tal si nos diriges en una oración y terminamos? Y recuerden, en el mismo canal vamos a estar y vamos a seguir con Christopher Matix y terminar esta semana en victoria. Así es, oremos, oremos. Cuando nos hablaba Christopher de Jorge Müller, decía que él habló la palabra de Dios en el lenguaje de la gente. Y es que Dios ha hecho que la palabra sea fácil, que llegue, que su espíritu cuida de nosotros a través de la palabra. Señor, te damos gracias por el testimonio de hombres, mujeres, personas que dieron todo para reflejarte a ti, para reflejar tu gloria, tu gracia. Señor, te damos gracias por la palabra que tenemos, la Biblia que tenemos. Gracias porque en ella podemos nosotros ser alimentados y cuidados. Y Señor, que podamos tomar el buen ejemplo de estos hermanos en la historia que se entregaron completamente para, apasionados por la causa, reflejar esa luz que alumbra a todos y todos dándote la gloria a ti. Ayúdanos en esto, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. amén.